Muy buenas tardes, estimados jóvenes, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar el Tardes, audio, dicen. por favor? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Ya, muy bien. ¿Quién habló? Guadalupe. Guadalupe. Mientras van ingresando sus compañeros, ¿qué tal les fue en su primera actividad? ¿Ya lo subieron al Classroom o están en ello? Bien, dice, casi ya termino, sí. ¿Ahora lo hizo? Eh, No, solo que me faltaban algunos detalles y así que ahora lo voy a subir más tarde. Ya, muy bien. Habemos 10 asistentes en la sala. Ya se están conectando los demás compañeros. Eh, en un minuto comenzamos ya. ¿Pudieron descargar eh, el PDF que le envié al grupo, que es básicamente una página? Estoy mostrando en este momento en la pantalla. ¿Lograron descargarlo? Buenas tardes, Lisa. Sí, yo logré descargarlo. Ya, muy bien. ¿Copiaron en sus apuntes? Es básicamente un enunciado de un ejercicio que vamos a resolver, pero previo a ello vamos a dar una breve introducción, ¿no?, acerca de lo que vamos a ver en esta clase de hoy. ¿Ya han dado examen en otras materias? No, dicen todavía. Todavía. ¿Están pasando regularmente las clases? Nada, Lisa, solo con usted y con Auditoría 2. Con usted va a ser, creo, nuestra segunda clase, segunda, tercera, y auditoría igual, segunda, tercera clase. Ya. Bueno, siguen ingresando sus compañeros. Habemos 18 en la sala. Todos están en el Classroom. O alguien que todavía no haya ingresado a la plataforma del Classroom. De todas maneras, el material igual va a estar colocado ahí ya. Vamos a hacer lo posible en grabar esta clase. Bueno, en realidad en pasarla esta clase, ¿no? Porque se está grabando. ¿Ya? Bueno, aprovechando ya que han ingresado varios, eh, sean bienvenidos una vez más a esta, sería la segunda clase, ¿no? La segunda clase de manera sincrónica por esta aplicación de el Zoom. Eh, Me gustaría que me confirmen que todos hayan descargado el PDF que les envía al grupo. ¿Me confirman? Sí, dicen, yo lo descargué igual. Ya. Bueno, vamos a hacer una breve introducción de qué se trata eh, esta unidad, este tema. Básicamente es sobre los índices bursátiles. Cuando se refiere a índices bursátiles, siempre se lo asocia a lo que es la bolsa de valores, ¿ya? Cuando se utiliza un término de bursátil, nosotros tenemos que darnos cuenta de que se está refiriendo a la bolsa de valores, ¿ya? Nosotros
conocemos a nivel mundial diferentes bolsas, ¿no? Por ejemplo, entre las más conocidas y entre las más importantes está la bolsa de Nueva York, está la bolsa de Londres, está la bolsa de Tokio, acá en Latinoamérica está la bolsa de Sao Paulo, y así sucesivamente podemos ir citando diferentes plazas o mercados financieros que tienen gran representación a nivel mundial, ¿ya? Siempre cuando hablamos de bolsa de valores, nosotros debemos tomar en cuenta de que quiénes son los que participan en estas bolsas de valores. Principalmente empresas, como se dice, grandes empresas denominadas SA, ¿sí? Con el denominativo SA, Sociedad Anónima, ¿sí? Eh, por ejemplo, en los Estados Unidos eh, hay diferentes índices bursátiles que tienen mayor, como se dice, incidencia en lo que es el mercado financiero. Entre ellos podría citarle lo de Standard Poor's, que aglutina a 500 empresas de prestigio, como se dice en Norteamérica. Eh, también también podemos ver lo que es el Dow Jones. Dow Jones aglutina a las 30 compañías más grandes de los Estados Unidos, ¿ya? El Dow Jones. Eh, entonces, estos índices de precios nos sirve para nosotros el poder ver el comportamiento de los precios de las acciones en el mercado de valores, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos entender a mayor profundidad, hay diferentes indicadores que me permite ver este comportamiento en el mercado. Entre ellos, por ejemplo, y en el ejercicio que vamos a desarrollar hoy, está el índice de las PEIRES, media aritmética ponderada y media geométrica, ¿sí? Tal vez ustedes, por sus nombres, verán de que son fórmulas estadísticas, pues, ¿no? ¿Sí? Y algunas fórmulas matemáticas. Por ejemplo, el índice de las PEIRES es un índice muy conocido porque varios de los países es que utilizan esta fórmula para realizar el cálculo del índice de precios al consumidor. Les pregunto ahí a los de la sala, ¿ustedes saben saben qué es un índice de precios al consumidor, más conocido como el IPC? A ver, para hacerlo más interactivo, Mercado, Fernando Mercado, ¿qué es un índice de precios? ¿O qué entiende usted por el IPC? Fernando. Ya, o veamos a ver a su compañera Ana Belén. Ana Belén, ¿qué entiende usted por el IPC? Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Este es un indicador económico. Ya. Bueno, pues sí, que mide más o menos el promedio de los precios de determinado conjunto de bienes. Ya, muy bien. Muchas gracias.
Básicamente el índice de precios al consumidor es el costo promedio de los precios de los productos de la canasta familiar, ¿sí? Este índice de las PEIRES es, como se dice, esta fórmula es la más utilizada para realizar este cálculo del IPC, ¿ya? Para que tomen en cuenta este dato. Bueno, aquí con este ejercicio que le estoy mostrando, me dice o me muestra 4 sectores de la economía: sector industria, comercio, minería, petróleo, y un número de acciones y los precios. Aquí una variación de los precios para 5 días, ya tomando en cuenta como día base 0, digamos, partiendo de 0. Si nosotros sumamos el número de acciones, para este ejercicio la cantidad de acciones son 10.000 acciones, ¿no? Y me dice, se pide calcular las fluctuaciones de los precios de las acciones mediante el índice de las PEIRES, ¿ya? Índice de las PEIRES. Entonces, escucho un sonido, no sé de quién es, si puede desactivar su micrófono, por favor. ¿Me logran escuchar? Ya, bueno, entrando ya en el desarrollo del ejercicio, aquí veamos un ejemplo ilustrativo. Aquí las principales bolsas a nivel mundial: Nueva York, que está en Estados Unidos, el índice que utiliza, el Dow Jones, el Standard & Poor's, y como les decía, el Dow Jones, que aglutina a las 30 compañías más grandes de los Estados Unidos. Y así el criterio, digamos, que utiliza media aritmética, el índice de Pascheco, que es igual otra fórmula estadística. Otro ejemplo de la Bolsa de Londres, que está en Inglaterra, París, Francia, Zúrich, una ciudad de Suiza, Frankfurt en Alemania, Bruselas, capital de Bélgica, Madrid, capital de España. Bueno, como le indicaba en el PDF, aquí vamos a desarrollar el primer punto que me pide, el índice de precio de las PEIRES. Pero, ¿qué me dice esta fórmula? El índice de precio de las PEIRES me dice que para realizar el cálculo debo considerar la sumatoria de los precios por la cantidad base, dividido entre la sumatoria de los precios y la cantidad, y todo esto lo multiplico por 100. Pero yo, para poder entender esta fórmula, básicamente voy a ir desglosando según el cuadro que se me ha presentado. Por ejemplo, este cuadro es el mismo cuadro que está en el PDF, ¿ya? Simplemente lo he vuelto a copiar aquí en esta hoja de Excel, ¿ya? Entonces, para poder ir desglosando e ir desarrollando en función a la fórmula, ¿qué es lo que yo hago? El primer paso. Fíjense acá, quiero que tomen atención. Aquí en la parte superior, fíjense que yo he desglosado el precio por la cantidad de un valor constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá los precios nosotros, ¿sí? Tenemos los precios. Entonces, para poder realizar el cálculo, yo tomo el valor del precio en el día 0, que son los 20, lo multiplico
por la cantidad de acciones que está en ese sector. En este caso serían los 1000, ¿sí? Para el segundo sector sería, se lo estoy haciendo a modo de ilustración, 80 por las 2000 acciones y me da esa cantidad. Pero para que yo no esté desarrollando manualmente y me esté demorando, básicamente jalo la fórmula, jalar la fórmula. Fíjense, la misma operación que he realizado, ya la fórmula automáticamente se genera, ¿ya? Fíjense, 80 por 2000, 40 por 3000, 50 por 4000, ¿ya? El siguiente cuadro, si nosotros nos ubicamos en el día 1, aquí me arroja un precio de 22. Entonces, tomo ese 22 por la cantidad de acciones, pero aquí un detalle, para que yo pueda avanzar de manera más rápida, simplemente introduzco una fórmula para poder jalar y automáticamente obtengo los valores que quiero en este caso. La celda que yo voy a fijar es esta, donde está el número de acciones, ¿sí? Porque fíjense, este 24, este 24, este 22, este 25 va a multiplicar a esta cantidad, ¿sí? Básicamente a toda esta fila, ¿sí? Ahí me van entendiendo. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, dicen. Sí, listen. Lisa, ¿te entiendes? Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hice con esta fórmula? Básicamente fue multiplicar este precio en el día 1 por la cantidad de acciones. Y simplemente la celda que he fijado es la cantidad de acciones, pues porque esta cantidad de acciones va a multiplicar a cada uno de estos precios en los diferentes días, ¿sí? ¿Qué hago con esta fórmula? Básicamente, yo jalo a toda esa fila que le corresponde, pues, ¿no? ¿Sí? Vayamos al segundo. Sería los 78 por las 2000 acciones. ¿Cuál es la celda que yo voy a fijar? Son las 2000 acciones, ¿sí? Simple, fíjense. Multiplico el precio que me arroja 78 por los 2000, las 2000 acciones. Enter, y básicamente le doy jalar y automáticamente fíjense que la misma fórmula se replica en los diferentes días, ¿sí? Para el siguiente sería 44 por las 3000 acciones. ¿Cuál es la celda que yo voy a fijar? Básicamente voy a fijar la celda de la cantidad de acciones. Enter. Una vez introduzco correctamente la fórmula, jalo para obtener los valores en los diferentes días, ¿no? Por último, Listen. ¿sí? Disculpe, ¿cómo hace para fijar la celda? Va a disculpar la pregunta. Que no. Ya, para fijar la celda, como yo tengo mi lacto, yo básicamente coloco chip y el símbolo de, de dólar, y si se da cuenta, lo fijo eh, en la parte, a ver, ahorita se le voy a mostrar, 51 por los 2000. Fíjense acá de que esta celda me dice que nosotros estamos ubicados en la letra F, ¿sí? En la columna F,
y en la fila 53, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, para fijar yo esa celda, de acá de mi lacto, yo le doy Shift, convierto, como se dice, ese símbolo de dólar, o sea, en los extremos donde está la letra, ¿ya? Ustedes en su, qué sé yo, en su máquina o en su computadora, pueden encontrarlo ustedes con F4, ¿sí? Pueden fijar, digamos, Shift F4. Entonces le doy Enter y jalo la fórmula y básicamente obtengo los valores que hasta ahí me han entendido. Hasta ahí me han entendido. Hola, hola. A ver, algo ha pasado acá. 2078, 44. Por las 4000 acciones. Voy a fijar esa celda y ya. ¿Hasta ahí me entendieron esa parte? Si le dicen ya entendí, solo falta practicar. Ya. No se preocupen que igual les voy a facilitar el Excel que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, fíjense que de esa manera yo obtengo la sumatoria tanto del precio por la cantidad base y de los diferentes días, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, estos totales son los que a mí me interesan, digamos, ¿no? Ahora, introduciéndolo en este cuadro, ya para, como se dice, resolviendo esta fórmula, ¿qué me dice la fórmula? La sumatoria de precio n cantidad por la cantidad. Fíjense, acá básicamente, ¿cuál es nuestro total de precio por cantidad constante? Son los 500, ¿no? ¿Sí? 500.000. 500.000 viene a ser la base de esta fórmula. Acá en este cuadro lo he colocado de esta manera, pero este cuadro está expresado en miles, ¿ya? Quiere decir que la base de acá es 500.000, no es 500 como está ahí, como ustedes lo están viendo. Es 500.000, ¿ya? Para efectos y poder ilustrarles a ustedes el ejemplo es que lo he simplificado de esa manera, ¿ya? 500, la base, ¿no? De todos estos días, pues, ¿no? Entonces, para el día 0 es 500 sobre 500 por 100, pues la fórmula, ¿no? La fórmula que me da acá. Y básicamente es el 100%. Para el segundo, llamémosle el segundo escenario, 514, fíjense que lo he colocado dividido entre los 500, como está expresado esta tabla una vez más, en miles, y básicamente estoy reemplazando lo que es la fórmula, nada más. Y aquí me da 102.8. El siguiente para el día 2, 522.000. 522 dividido entre 500 por 100, esto es de la fórmula, ¿no? Y me da este resultado. Los 510
dividido entre el año base, que es 500, me da el resultado de 102. 516 dividido entre la cantidad base que acabamos de obtener, que son los 500, y así sucesivamente. Fíjense, simplemente estos valores los estamos dividiendo, todos estos valores los estamos dividiendo entre la sumatoria de precio por cantidad, ¿sí? Esta es nuestra base. Y de esa manera estamos nosotros obteniendo estos resultados, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa conocer es cuál es el porcentaje de esa variación, ¿sí? Básicamente, para calcular estos porcentajes, yo introduzco esta fórmula de porcentaje, que es igual P sub 1, quiere decir que el precio actual menos el precio anterior sobre el precio anterior. En este caso, por ejemplo, para el día 0, se supone pues que no hay un precio anterior, pues, ¿no? Entonces es 0. Para el siguiente, para el día 1, veamos cómo introducimos esta fórmula. El precio 1, que viene a ser el precio actual. ¿Cuánto es el precio actual? 102, pues, ¿no? Porque estamos analizando este escenario. 102.8 menos 100 dividido entre 100, pues, ¿no? Porque aquí la fórmula, ¿ya? Introducimos esa fórmula y me da este resultado de 2.8, ¿sí? Fíjense, hemos introducido la fórmula. Para el siguiente, estamos analizando el día 2. ¿Cuál es el precio actual en el día 2? Es 104, pues, ¿no? Y el precio anterior, el precio actual, mejor dicho, es 104 y el precio anterior viene a ser 102, ¿sí? 102. Entonces sería 104.4 menos 102.8 dividido entre 102.8, ¿sí? Y la fórmula, fíjense, la fórmula acá me lo está mostrando. Y así sucesivamente para los demás días que corresponden. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención en esta gráfica? Fíjense que en el día 3 ocurrió un escenario negativo, pues, ¿no? ¿Sí? Estos valores que me arrojan valores positivos, quiere decir que en esos días, en el día 1, en el día 2, hubo un incremento, pues, ¿no? Hubo valores positivos en cuanto a las acciones en el mercado, ¿sí? Por eso es que lo estoy representando con esta gráfica. Los valores positivos con la flecha hacia arriba y el valor negativo con la flecha hacia abajo, ¿sí? Porque si nosotros observamos cuando entramos en un simulador de la bolsa, nosotros vamos a ver diferentes gráficos, ¿sí? Y diferentes, como se dice, comportamientos, pues, ¿no? Algunos, qué sé yo, alguna curva creciente, otra decreciente, y es por eso que está representado de esta manera, ¿sí? Ahora, con todo esto que hemos desarrollado, nos vamos al segundo punto que me dice que calculemos el índice mediante la media aritmética. ¿Qué me dice la media aritmética? La fórmula es muy sencilla. Es la sumatoria de los precios y M viene a ser la cantidad de sectores que nosotros estemos analizando, ¿sí? Vayámonos directamente a la tabla principal, a la tabla que me presentaron inicialmente, y en el día 0, fíjense acá, los valores
20, 80, 40, 50. Estos valores yo los encuentro en la tabla, pero fíjense acá, está dividido entre 4. Y vamos a ver por qué entre 4. ¿Ya? 20, 20, 80, 40 y 50 corresponden a este día cero, pues, ¿no? ¿Sí? Estos precios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos sectores estamos acá analizando? 4, pues, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Industria, comercio, minería y petróleo, ¿sí? Entonces, básicamente, fíjense, en el día cero hemos colocado 20, 80, 40 y 50. 20, 80, 40 y 50. Para el día 1, vayámonos al día 1. 22, 78, 44, 51. 22, 78, 44, 51 y todo lo dividimos entre 4, pues, ¿no? Por los 4 escenarios que estamos analizando. Y así sucesivamente, por ejemplo, para el día 2, observamos nosotros para el día 2 el comportamiento de los precios, 24, 76, 46, 52. Simplemente estos valores yo estoy trasladando acá. 24, 76, 46, 52. O sea, prácticamente estoy copiando esos valores acá en esta tabla, ¿ya? Y acá, básicamente, eh, según la fórmula que me dice que la media aritmética es la sumatoria de los precios y n la cantidad de escenarios. En este caso, viene a ser la cantidad de sectores que estamos analizando. Y según el resultado de la fórmula, me dan estos valores. Para el día 0, 47.50. Para el día 1, 48.75. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que más me interesa? Conocer el valor porcentual, pues, ¿no? De la variabilidad de estos precios. En este caso, aplicamos la misma fórmula que aplicamos en el anterior cuadro, ¿sí? Viene a ser el precio actual o el valor actual es 48.75 menos el precio anterior que es 47.5 dividido entre 47.5, ¿ya? Aquí está la fórmula, fíjense, igual van a poder analizarlo esta hoja Excel que estamos mostrándole en esta clase. Y veamos acá de que coincidentemente, en el día 3, fíjense, en el día 3, se obtiene valores negativos, bueno, pero ¿por qué ocurren estos valores negativos? Y tal vez ustedes dirán, debe ser por la aplicación de la fórmula, digamos, ¿no? Hay muchos factores que inciden, pues, ¿no? Para que el día de hoy el precio de las acciones estén con un precio alcista, al otro día estén, como se dice, bajas, pues, ¿no? Entonces, todo depende del comportamiento, ya sea del sector o del mercado, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? Enseguida les voy a pasar la lista de asistencia, ¿ya? Mientras tanto, pueden hacer sus preguntas, ¿ya?
Les estoy enviando, jóvenes, ahí el... ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo claro? ¿O están muy tímidos, no? ¿O quieren que yo les haga pregunta, a ver, aquí al azar? Grace Evelyn Méndez, ¿ha seguido la explicación? Algo, Lizzy. Ahí vamos. Pero comprendo, Lizzy. Ya. Logro comprender. A ver, ¿alguien más? Luzmari Gómez. Buenas noches, Licen. Sí, se entiende y bueno, hay que practicar para aprender más y para llevar el ritmo. Ya, muy bien. Eso. Bueno, dentro de un minuto van a tener un break para que tomen un poco de respiración. Tal vez están muy cansados, ¿no? Y luego de 5 minutos volvemos a engancharnos en el mismo link, ¿ya? Para continuar la segunda parte y poder terminar esta explicación. ¿Les parece? Mientras, Lizzy, buenas noches. buenas noches, sí. ¿Será que la puede pasar la clase? La tiene grabando, ¿no? Al Classroom porque yo recién llegué de mi trabajo y casi no le entendí ¿Con quién hablo? la explicación que hizo. Claudia Rojas. Claudia Rojas. ¿Ya? De todas maneras, igual el Excel se los voy a enviar Sí. ahí al Classroom, ¿ya? Y por cierto, se Ya. está grabando esta clase. Creo que estos primeros 40 minutos el Zoom permite grabar, ¿no? Ya la segunda parte ya es casi lo mismo, ¿no? Pero ya con esta primera parte pueden tener ya una mejor apreciación, ¿no? Entonces volvemos dentro de 5 minutos ya. Tomen aire, tomen agua. Volvemos en 5 minutos. No se olviden ir registrando su asistencia ya. Acabo de enviarle al chat.